Bienvenidos una vez más, amados hermanos y amigos que cada miércoles se conectan a este encuentro con Dios, miércoles de testimonios, miércoles de contar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su cuidado, su llamado, su misericordia. Dios se manifiesta de manera sobrenatural en la vida de nosotros, sus hijos, y también de los que no lo son, porque cuando Él llama, primeramente, todavía no tiene la categoría de hijo, ¿verdad? Pero Él te llama y te adopta y te hace su hijo. Y Él obra de manera especial. Y nunca me cansaré de decir que Dios dice que nos ha hecho real sacerdocio, que nos ha hecho un pueblo adquirido para anunciar, para proclamar sus virtudes. Sus virtudes. Debes interesarte en contar testimonios. Interésate, tú que nos ves, que tal vez tiene un testimonio que contar. Debe hacerlo, porque Dios dice que lo que Él ha hecho en ti es para que anuncie las virtudes de Él. Cuando cuentas lo que Él hace, lo que Él ha hecho, sus obras, sus maravillas, sus portentos, sus milagros, ¿sabes? Cuando lo haces, estás anunciando las virtudes, proclamando las virtudes de Él, no las tuyas, las de Él. Y te coges a ti como un instrumento para Él manifestarse. En este día me encuentro acompañado y me encuentro muy feliz, de verdad, por este amado hermano que tengo aquí conmigo. Dios me permitió conocerlo recientemente, pero es un hombre que se sabe arremangar la camisa, se sabe atender, meterse en las dificultades, porque de ahí Dios lo llamó, de las dificultades, y él ha sabido multiplicar lo que Dios le ha hecho en él, y ha sabido remangarse la camisa para atender necesidades. Yo estoy contento, les reitero, por estar acompañado del pastor Joel Ruiz. Joel Ruiz es un hombre transformado, que es lo que en esta mañana queremos mostrar. La transformación que Dios ha hecho en Joel. ¿Saben lo que es una vida transformada? Te lo vamos a mostrar en este momento con este testimonio. Te sugerimos que veas todo para que puedas contar todo, porque Dios es un Dios de milagros, de portentos y de maravillas. Joel, bienvenido. Gracias. En este día. Saluda a los hermanos que te van a escuchar contar tu historia. Gracias, paz y paz. Gracias y paz sean multiplicadas a todos y cada uno de ustedes, a este hermoso público que, como siempre, todos los miércoles pues siguen al pastor en este espacio de testimonio que le habla a su hermano Joel Ruiz. Y para mí es un placer poder, así como dice el texto en Daniel, que os conviene que declaremos los milagros y portentos que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Wow. Así es. Joel, la experiencia que has tenido en la vida es una experiencia que definitivamente, en tu caso, te hace ser mejor. Te hace ser mejor porque puedes hablar
de dos vertientes. Ujú. Una vertiente sin el Señor y otra vertiente con el Señor. Cualquiera dirá, pero esa es la historia de todo el mundo, con el Señor y sin el Señor. Pero en tu caso es distinto. Y es distinto porque precisamente conociste al Señor cuando estabas en la profundidad del fango. Así es. Pues fíjate que la Biblia dice que Él nos saca del lodo cenagoso. Pero yo creo que a ti te sacó un poquito de más para abajo. Más para abajo del lodo cenagoso. Pudiera decirse así, sí, claro. Más para abajo del lodo cenagoso. Y la experiencia que vas a contar en este momento, yo sé que es una experiencia que tal vez no se ha escuchado mucho o tal vez a veces se escucha, pero a uno le queda cierta suspicacia, ¿verdad? Ujú. Porque hay de todo, pero qué bueno que tenemos un hombre de Dios con un llamado al pastorado A Dios la gloria. que supo sacrificarse en un momento para ejercer el don, el ministerio que Dios puso en sus manos para responder a ese llamado. Entonces, Joel, yo quiero preguntarte, mi hermano, ¿hace qué tiempo tú conociste al Señor? Bueno, lo conocí, o más bien llegó el tiempo de Dios conocerme a mí en el 2003, cárcel de la Victoria, cuando permanecía por una sentencia de 20 años de prisión. Sí, pero no, espérate, llámenlo hermano al paso, porque ellos necesitan, o sea, digerir a veces. Digerir ¿verdad? eso. En el 2003, 2003. tú estuviste preso. Claro, llegué en el 99. Llegaste en el... ¿Con cuántos años tú tenías? 19 años de edad tenía cuando caí preso. 19 años. Sí, apenas O sea, comenzando a vivir. un adulto joven. 19 años, adulto joven, Ujú. estudiante universitario. Sí, claro, tenía ya un cuatrimestre y un verano en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ok. ejerciendo la carrera de licenciatura en sistema, porque para ese tiempo la UAS no daba ingeniería en sistema. Ok. ¿Y tu familia, vivías con tu mamá, vivías con tu papá? ¿Con quién vivías en ese entonces? No, yo me desarrollé en un hogar que se conoce monoparental. Ok. Ese es el tipo de familia compuesta por un solo progenitor, ¿no? Entonces mi En madre, ese caso, tu mamá o tu papá. mi papá, mi mamá había abandonado el hogar cuando yo apenas tenía 3 meses de edad y entonces me crié solo con mi padre. Tu mamá abandonó el Sí, hogar. sale del hogar cuando yo tenía 3 meses de edad. Y era tú solo. No, otro hermano más, de padre y madre. Y entonces se quedaron los dos con tu papá. Los dos con papá, así es. Así es. ¿Y cómo era papá? Cuéntame cómo era papá, si te atencionaba, te daba con el servicio, ¿cómo era papá? Yo puedo describir a mi padre como un excelente hombre, claro, y gracias a Dios que todavía hasta hoy vive. Mi padre nos dio mucho amor, buena educación. Recuerdo que mi padre decía, mis hijos no pueden ser brutos. Ok. Esa era una expresión de papi. Ujú. Y básicamente siempre nos forjó por un buen camino en materia educativa, ¿no? Pero no por un camino espiritual religioso, porque mi padre no era cristiano. Ok. Sí, así es. O sea que tú puedes dar testimonio de que tu padre se dedicó a cuidarlo Completamente, en cuerpo y alma. y a suplir las necesidades Así que es, tenían. sin duda alguna, así es, claro, así es. Bueno. De hecho, esa ausencia maternal, yo puedo decir que en cierta medida fue suprimida por la atención y el afecto de padre. Wow. Claro, aunque nunca la sustituyó, obviamente. No se sustituye. Eso no se sustituye. Y psicológicamente eso se entiende, pero fue un amor tan extraordinario que puedo decir que recibí de papi, que obviamente amortiguó esa ausencia maternal. O sea que desde los 3 años, 3 meses de 3 edad. meses de edad, De edad. ya tú estabas con tu papá. Claro, sin una figura sin maternal. una figura maternal. Así es, claro. Bastante complicado eso. Claro, es esa ausencia, ausencia maternal en la que en el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Yo nací en Los Guandules, me crié en el 27 de febrero, luego vivimos en el Ensanche Espaillá, colindando con Gualey, La Cañita detrás.
Simón Bolívar en el centro. Obviamente ese medio ambiente influye un 80% en la formación de la personalidad del individuo. Y ese niño que tiene a papi trabajando, pero mami no está en casa, es obvio que en un momento determinado se descarríe, ¿no? Y eso Sí. ocurrió con mi vida. 3 meses. Entonces tú duraste 3 meses, hiciste todo tu proceso de estudio secundario con tu papá y hasta entrar a la universidad. Ahora bien, ¿en qué momento, Joel, comenzaste a desviarte para inmiscuirte en la delincuencia? Mira, en 1997 ya estaba inscrito en la UAS y es donde decía hace unos minutos que ese medio ambiente tiende a influenciar desde la perspectiva psicológica, podría decirse más de un 80% en la formación de la personalidad del individuo. Entonces tú tienes a un adolescente que ya está entrando en una, todavía no es adulto, y que ese medio empieza a influenciarle. Tú estás viendo jovencito con tenis caro, andando bien bonito, ya tú quieres participar del medio, la discoteca, los canes, etcétera, y obviamente no tienes recursos para hacerlo. Tú tienes que esperar estudiar, graduarte como profesional para poder adquirir dinero. Entonces ese medio es donde empieza a incidir de manera negativa en la adolescencia, y entonces tú tiendes a no tener una mentoría en casa, no hay una madre con la cual tú puedas desahogarte, establecer un diálogo. Papi, a pesar de todo el amor y el afecto que me da, obviamente no, no forjo ese tipo de vínculo, de tal confianza, de decirle en lo que estoy siendo incitado, ¿no? Que es la delincuencia. Ya empiezo a dar mis primeros pasos con unos cuantos jóvenes a empezar a atracar, etcétera, etcétera. Espérate. Wow. Hermano, o sea, estamos comenzando a pisar un terreno delicado. Fíjense, y esto para que los padres tomen conciencia de cómo tenemos que atencionar a nuestros hijos. Lo que Joel está diciendo es una enseñanza que tiene que servirnos a todos. Y es que hay que estar atencionando a los muchachos. Hay que atencionarlos. No es solamente suplir. Joel no tenía necesidad de comida. Así es. O sea, él no tenía necesidad de comida, tenía un padre responsable, pero fíjense, él acaba de hacer mención del medio ambiente y ha mencionado unos lugares que nosotros lo conocemos como lugares calientes, donde se mueve todo. Entonces, fíjese, este muchacho sin la figura materna, por favor, atención en esto, sin la figura materna, él naturalmente no estaba en la capacidad de discernir de esa ausencia, ¿verdad? A 3 meses. Pero eso va creciendo, eso va siendo un colchón que en un momento dado va a rendir un resultado negativo, a menos que no se esté consciente y se le dé un seguimiento al muchacho. Un seguimiento ahí. O sea, tenemos que estar claros. Si tu hijo está sin papá, está sin mamá, entonces el que quede, sea mamá o sea papá, tiene que saber la ausencia de la mamá o la ausencia de la papá va a rendir un efecto negativo, a menos que no se trate, a menos que no se esté pendiente, que se le dé seguimiento. Hermanos, tiene que hacerlo. Si es tu caso, que tiene hijos pequeños y tiene una situación así, tiene que ponerle atención. Joel dice, yo no sentí mucho la ausencia materna por la atención de mi padre.
Ojo, Así es. sin embargo, Joel no tenía la vigilancia de mamá. Joel no tenía la vigilancia de una mamá mientras papá estaba produciendo para sostenerlo. No caigas en eso. Atenciona a tus hijos. Atenciónalo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. En su camino. En el camino del niño. Ojo, en el camino del niño. Cada niño trae su camino. Sí. Trae cada niño. De hecho, pastor, si me permite, después de haber conversado con dos amigas psicólogas con doctorado en psicología, recuerdo que me habían dicho que la ausencia maternal en mi vida me hizo más daño que los 10 años de cárcel que yo hice. Wow. Repítelo. Decirme a mí, los 10 años de cárcel te hicieron un hombre. Lo que te destruyó a ti por completo fue la ausencia maternal. Eso es increíble. Eso es así. Acabas de decir algo y Dios sabe por qué me he detenido aquí. Sí, así es. Dios sabe, Joel, por qué nos hemos detenido aquí en esta parte. Cuando tú mismo acabas de decir la atención brindada por mi padre fue tan grande que yo no notaba mucho la ausencia de mamá, dijiste. Sí, claro. Sin embargo, las profesionales de la conducta te dicen que los 10 años, oigan bien, hermanos, que los 10 años presos, y ustedes van a escuchar ahorita lo que él le va a decir de la experiencia que él vivió en la cárcel. Usted va a escuchar ahorita. Siéntese tranquilito para que escuche bien. Él le va a decir. Esas profesionales de la conducta, le dijeron que le hicieron, esos 10 años le hicieron menos daño que los años de ausencia, que la ausencia de su madre. Así es. Yo no sé por qué Dios me mandó a detenerme aquí. No sé por qué, qué necesidad tienes tú o qué estás pensando tú. No sé lo que tú puedes estar pensando, pero quiero que esto quede claro. Lo que puede provocar la ausencia de una figura, sea mamá o sea papá, tenemos que tratar y darle seguimiento a eso. Joel. Adelante. Tú entonces, ya desarrollándote, criándote con tu padre, ya estando en la universidad, ¿en qué momento, te hice la pregunta ahorita, de que en qué momento tú comenzaste a pensar en delincuencia? Y fue ahí cuando tú me dijiste que comenzaste a ver tenis y cosas de esas. Dime cómo comenzó, o sea, ¿cuál fue tu primer acto delincuencial? Sí, mire, parecerá extraño, sin embargo, yo iba a la universidad por la mañana a tomar clases y en la noche salía a atracar. Wow. O sea, yo tomaba clases en la mañana en la universidad y en la noche salía a atracar. De hecho, la primera vez que me apresaron por una pistola que en el país solamente habían como 5 gente con ella. Y yo pude salir gracias a que tenía mi carnet de la universidad. Wow. O sea, yo me vendía como un estudiante, sin embargo, estaba delinquiendo. O sea, que eso puede estar sucediendo hoy. Claro, con muchas personas, claro. Se encubren sus actos delincuenciales, quizá por la posición o los cargos que ejercen. ¿Tú has conocido esos casos? Desde luego que sí, claro. O sea, gente que está sí, con su claro traje, que sí, su cosa sí. en la universidad. Un camuflaje, desde luego. Un camuflaje. Un camuflaje. Y tú se te hace fácil conocer eso. Efectivamente. ¿Cuántos años duraste en esa actividad? En los actos Dijiste que entraste a la universidad en 1999, 1997. 19. Claro. ¿Y sí. entonces duraste qué tiempo? 2 años. Ya para el 1999 fue donde participé en mi último atraco, donde perdió la vida uno de mis compañeros y fue por el caso judicial. Donde pero tú duraste 2 años activo. Activo delinquiendo. Activo. Sí, claro. Y ¿dejaste la universidad o te mantuviste estudiando? Nunca dejé la universidad. Nunca dejé la universidad. Nunca dejé la universidad. Le estoy diciendo que yo estudiaba en la mañana y en la noche salía a cometer actos delictivos. Wow.
2 años. Así, Activo, full. activo, claro. Co- Para el 1999, si se confirma en la UAS, yo estoy activo todavía. Obviamente había perdido un semestre, porque yo había caído preso antes por arma de fuego, y obviamente perdí mi cuatrimestre, pero yo nunca abandoné la universidad. Nunca fueron tampoco mi interés. Y eso, en esos 2 años, me imagino que tuviste muchas armas, o armas diferentes. Bastante, Armas de fuego. claro. Escopeta 12, 9 milímetros, mano 357, revólver 38. Claro que sí. Y encabezando 5 o 6 jovencitos también, O sea, era una banda. que hacían lo que yo decía. O sea, tú eres un líder. Claro, desde luego. En la universidad en la mañana, Y en las noches delinquiendo. wow, Joel, yo me imagino que disparaste esas armas muchas veces, Con mucha frecuencia. Penosamente decirlo. con mucha frecuencia, Sí, penosamente decirlo. a personas inocentes. Yo siempre he dicho que uno de los recuerdos más traumáticos que hay en mi vida pasada, y me gustaría que me permitiera, Sí, sí, claro. uno de las escenas más traumáticas fue, y de hecho son los días que me causan más dolor, todavía hasta el día de hoy, son los 6 de enero, que son los días que se festejan, ¿no?, en nuestra cultura, los días de Reyes, los regalos a los niños. Recuerdo que nosotros despojamos de su pertenencia a un hombre que iba en su pasola con muchas fundas de juguetes y llevaba 2 bicicletas para niñas, eran color rosada. Recuerdo que él se aferraba a las bicicletas de las niñas y decía, llévense la pasola, pero déjenme los juguetes. Wow. Yo no entendía el porqué. Yo no sé lo que una familia, yo no sé lo que es tener un hijo, yo no sé nada de eso. ¿Por qué él se aferraba a los juguetes? Y la corrupción mental y mi ignorancia para ese tiempo, recuerdo que le disparé en la pierna y nos le llevamos todo. No le llevamos todo. Hoy, cuando veo a mi hija, Alaya de 7 años de edad, lo feliz que se pone cuando siempre le lleva una muñeca de regalo, lo contenta que se pone, pienso en ese hombre. O sea, él estaba dispuesto a darme su pasola, pero él no quería que yo le quitara la bicicleta. Él quería llegar a su casa con ese regalo para su hija. Eso me mata a mí. Hasta hoy, eso me desbarata emocionalmente. Hasta el día de hoy. Sí, bueno, eso hasta a mí me está desbaratando. Hasta a mí, que no lo viví, me está desbaratando. Porque estamos hablando de un padre que le lleva un regalo a su hija. Su hija. Y prefiere que te lleve lo que tiene más valor, la pasola, Efectivamente. y que no te lleve el regalo del niño. Así es. Entonces, imagínate lo que para ese padre representaba eso. Y al niño por igual. Entonces, no solamente se llevaron la bicicleta, porque era una banda, no solamente se llevaron la bicicleta, sino que también le disparan. Disparamos contra él, así es. Wow. Entonces, permanecer 2 años en eso, son muchas las cosas que yo sé que pasaron, que tal vez no hay que profundizarla tanto, porque cada uno se imagina lo que pasa en esos medios. Todo el mundo se imagina. El tú haber tenido todo tipo de arma de fuego, el tú haberla disparado muchas veces, como tú dices, acaba de poner un caso un poco muy complicado, porque si a eso fue a un inocente que no se reveló para nada, yo me imagino entonces qué pasó con los que sí se revelaron, porque eso era el propósito de ustedes, despojar al otro. a las personas Así es. de sus pertenencias. Entonces, es complicado y quiera el Señor que un día te pueda liberar. Quiera el Señor que Él te libere. Yo creo que solamente Él te puede liberar. Sí, claro. De ese trauma. Porque ese es el mayor, pero me imagino que hay otros. Porque definitivamente el que se mueve en esos medios, pues entonces, imagínate. ¿Cómo lograron
capturarte? O sea, después de esos 2 años, en esos 2 años no tuviste preso. Sí, fui apresado una vez por arma de fuego. Ok, Sí, me ocuparon un arma de fuego, pero pude salir de libertad. ok. En el primer juzgado de instrucción de Ciudad Nueva, la magistrada me dio la libertad. Joel, ¿y tu papá que en ese momento, cómo reaccionó tu papá? Un No, hombre que se dedicó. sí, no, ya mi padre ya tenía sospecha, obviamente, ya sabía que yo estaba andando en malos pasos. Obviamente empezaron a llover muchos consejos, muchas orientaciones de su parte, pero obviamente ya el entendimiento del pecador está entenebrecido, ¿no? De manera que solamente intervenciones divinas pueden liberar al hombre de su condición pecaminosa. Y hasta que uno no se ve envuelto ya en un caos horrendo como en el que me vi, hasta que uno no despierte en ese sentido, O sea, que le causaste mucho dolor a tu padre. sin duda alguna. Y hoy, ¿cómo reacciona tu papá, Joel, viendo lo que Dios El ha hombre hecho? nuevo, esa ha sido una de las mayores felicidades que ha podido recibir mi padre, que sus hijos, después de haber andado en las calles, envueltos, como dice el texto, en delitos y pecados, ¿no? Obviamente ya ahora le sirven al Señor y lo que somos ahora predicadores y maestros de su evangelio. Eh, Cuando tú dices le sirven, Sí, tenemos, mi otro hermano mayor también es cristiano. es Sí, y cristiano. también anduvo en la calle también. Anda la porra. Sí, claro, sí. O sea, Dios mío, los dos, Sí, pues debimos traerlo a él para tener los dos sí, aquí, los Joel. dos, Él vive sí. aquí en el país. Sí, claro, claro. Entonces, nos vamos a juntar con él. Yo se saqué a mi hermano mayor. Cuando mi hermano mayor me ve andando en esas andanzas, como que tú tienes pasolas diferentes a cada rato y tú Ay, manejas ay, ay, tanto ay, ay, peso. ay. Sí, mi hermano era sastre para ese entonces y siempre, como dicen, los sastres siempre viven enliados, Sí, ¿no? sí. Claro, entonces mi hermano incurre en esa práctica O sea, tú también, llevaste a tu hermano, efectivamente, siendo tú el más pequeño, siendo yo más pequeño que él. lo Sí. llevaste a la delincuencia. Así es, sí. Pero ya él hoy es Sí, también ya es un hombre de bien, un hombre de ya un bien. hombre de bien Claro. y se casado Sí, sí, y es cristiano, le sirve al sí. Señor. Ujú. Joel, ¿cómo te agarraron preso? Bueno, mi último atraco fue en el sector de Cristo Rey Las Flores. Intentamos despojar a unos jóvenes que parecían jóvenes andaban en una pasola, sin embargo eran agentes del SS, eran del servicio secreto de la Policía Nacional, y entonces se produjo un intercambio de disparos, aproximadamente entre 5 o 7 minutos, y ahí perdió la vida uno de nuestros compañeros. Luego entonces la policía, según sus investigaciones, dieron con los otros cómplices de ese hecho, que era yo uno de ellos, y así fue que entonces caigo en prisión. O sea, no te agarraron en el acto. No, en el acto no. No. O sea que salieron premiados ustedes porque iban a atracar a unos policías Ujú. del servicio secreto que andaban. Claro, andaban vestidos de civil, sin embargo Entonces, eran policías. murió un compañero tuyo Murió un compañero nuestro. Sí. y lo mató la policía. Esa fue la disputa. La policía construye su expediente sobre la base de que ellos también fueron despojados por nosotros. Y eso es cierto. Uno de mis O sea, compañeros, ustedes llegaron a despojar. claro, le despojamos uno, pero eran dos. Uno de ellos tenía unos 9 milímetros, la cual se le despojó, pero entonces el otro también estaba armado. Hasta el día de hoy nunca se ha podido determinar realmente quién fue el responsable, si fueron los policías o si fuimos nosotros. Pero los policías alegaban que ellos eran portadores de armas 9 milímetros y el proyectil que se le ocupó en el cráneo del compañero era de un Magnum 357, Tú dijiste ahorita que tenía un mango. efectivamente. Hermanos, wow, tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios de misericordia. Ese es el Dios que tenemos. De lo vil y de lo despreciado. Ahí, de eso, en eso se fijó Dios. Tú y yo estábamos también en condiciones
también de menosprecio. O sea, tú y yo no te creas que es solamente Joel. De alguna forma, también nosotros teníamos nuestras situaciones y Dios tuvo misericordia de nosotros. Joel, este muchacho muere en el acto. Lo acusa la policía a ustedes de que fueron que lo mataron porque la evidencia aparentemente no era. Apuntaban hacia nosotros, exacto. Puede ser sí, puede ser no. Yo pienso, ¿verdad? Porque uno sabe, pero como que hay evidencia de que del alma, de que pudo salir del lado de ustedes, que ya eran expertos. Ya eran expertos, porque tú dices, yo tenía 2 años. Cuando tú tienes 2 años delinquiendo, disparando, robando, haciendo barbaridades, ya tú eres un experto. Entonces, no te agarran en el momento. Tú ves que eres un experto. No te agarran en el momento, sino que te agarran después. Sí, así es. Y ese proceso se involucró el proceso de cárcel. ¿Te condenaron en ese momento, en ese tiempo? No, para ese entonces el Código Procesal Penal era el antiguo, no el actual. Y obviamente mi proceso judicial en primera instancia tuvo 43 o 45 aplazamientos. O sea, a mí me dieron 45, 46 reenvíos. Fíjese que yo llego en el 99 a la cárcel y todavía en el 2003 yo no estaba sentenciado. ¿Cómo? Claro. O sea, el código permitía. No, porque los elementos vinculantes en el expediente, obviamente mi compañero uno en San Pedro de Macorís, en la cárcel de San Pedro, yo estaba en la cárcel de Najayo. A veces nunca estaba completo el expediente para pasar la audiencia y se mantenía siempre en aplazamiento. Ok. 46 veces se puede decir que aplazaron. Más de 40 veces. Más de 40 en primera veces instancia. aplazaron. Aplazar la audiencia. ¿Te metieron en las cárceles en qué año? Yo llegué en el 99, 1999. A la cárcel. A la cárcel La Victoria. ¿Y te condenaron? Mi primera sentencia ocurre como en el 2002-2003. Ok. ¿A cuánto te condenaron? A 20 años de prisión. A 20 años. 20 años de prisión. O sea, eso era mucho. Pero en ese entonces. Contarlo es fácil, hacerlo es difícil. Claro, son 20 años. O sea, llegué con 19 años de edad a la cárcel. Un muchacho. Sumar 20 años y 19 son 39. Es toda la vida, prácticamente. Wow. Dios mío. Claro, el mundo se me cayó encima cuando el juez me cantó 20 años. Lo recuerdo como cuando hoy. ¿Tú escuchaste eso? No, lo recuerdo como hoy. El juez Pedro Báez. Recuerdo que él dijo, Joel Antonio Ruiz Cordero queda sentenciado a 20 años de prisión. Acepte su sentencia, modifique su conducta, puede retirarse. Así me dijo el juez. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué significó eso para ti, Joel? No, trágame tierra. Trágame tierra. Que mi vida se perdía dentro de la prisión. Así de sencillo. 20 años. 20 años. Yo apenas con 19 años. Y lo doloroso es saber que yo no fui quien maté a mi compañero. O sea, me acusan por asociación de malhechores, porte y tendencia de arma de fuego ilegal. Bueno, es justo, pero no por la muerte. Entonces, aparte de que estoy en prisión, también tengo el trauma de que estoy haciendo una sentencia por algo que no hice en ciertas medidas, ¿no? Es todavía aún más traumático. Pero lo que pasa es que bueno, uno sabe que se construyen expedientes. Claro, uno sabe. Luego. Entonces, tú no tienes problema. O sea, te dolía que tú dices, yo no fui que maté a mí. Efectivamente. O sea, tú estás seguro de que no completamente seguro. Primera vez en mi vida en un atraco que yo no estaba armado. Primera vez. Oh. O sea, yo estoy convencido de eso. Yo no estaba armado esa vez. Esa vez yo era quien estaba conduciendo el motor. Joel, ¿cómo fue tu vida en la cárcel? Cuando llegué a la prisión, 3 meses antes, la cárcel estaba siendo gobernada por los tigres. O sea, la cárcel la gobernaba un jovencito llamado Angel Gualeyano. Y ya la policía había tomado el control y la cárcel estaba en un proceso de, digamos, reestructuración, ¿no? Pero todavía se percibía ese ambiente de problema, de conflicto, habían continuos motines
Un caos completo, un caos tremendo. La cárcel siempre fue un caos. Entonces, eso significó, llegar a la cárcel, significó hacerte más delincuente o provocar alguna transformación a tu comportamiento. No, transformación ninguna. La cárcel genera trauma en el interno. Primero porque uno percibe un abandono por parte de la sociedad. Uno asume que independientemente de lo que tú hayas hecho, tú tenías amistades, ¿no? Tenías familia y tú quieres verlo ahí en tu proceso. Y entonces casi el 90% de los internos atraviesan por la misma situación, el abandono social y el abandono familiar. Eso genera entonces dolor, venganza. Tú anhelas volver a estar de libertad como para vengarte, demostrarle a la gente que tú no te moriste, que aún tú vives, y eso te llena de odio, ¿no? Aparte de eso también, que cuando yo ingresé a prisión, yo nunca supe lo que era consumir droga. En la calle yo nunca consumí droga. Mis amistades siempre me decían, me preguntaban que qué tipo de droga era que yo usaba, porque pasa que ellos no entendían mi temperamento. Yo siempre fui sanguíneo y colérico, siempre fui muy rápido y violento. Entonces pensaban que lo que yo hacía lo hacía por algún tipo de posesión de droga, ¿no? La droga yo la conocí fue en la prisión. Conocí la marihuana en la prisión, conocí la cocaína en la prisión. Y puedo decir por eso entonces que la cárcel no aportó de manera positiva, sino de manera negativa en mí. O sea que te hiciste más delincuente. Si Cristo no interviene en la cárcel, la sociedad hubiera tenido hoy uno de los más grandes antisociales. Wow, te llenaste de odio. Completamente. Si Cristo no hubiera intervenido en mi vida, hasta mi familia iba a pagar con la consecuencia. Wow, wow. Así de sencillo. Dios mío, o sea, en la cárcel te metiste en droga, en Claro vicio, que sí, claro. fumadera, lleno de odio. Relacionándome con gente de otro nivel, peores que tú. Peores, ya gente que mueve kilos de cocaína, atracadores de otra gama. Tú te vas codeando en la cárcel porque la cárcel de la Victoria, que me perdone el director de prisión, pero hasta hoy sigue siendo un disparate de cárcel, ¿no? ¿Tú estabas en Najayo? No, yo estaba en la Victoria. O sea, toda mi cárcel fue en la cárcel de la Victoria. Ah, que dijiste Najayo ahorita. Mi compañero estaba en San Pedro y en Najayo, mi compañero de prisión. Okay. Pero yo siempre hice mis 10 años en la cárcel de la Victoria. Claro, y reitero, hasta hoy sigue siendo un disparate de cárcel, con todo el respeto. O sea, no hay separación, se tiene mezclado los presos que no están sentenciados, están juntos con los que ya están sentenciados. No se hace ni siquiera una toma de sangre para separar los que tienen algún tipo de enfermedades con los que no tienen enfermedad. Eso no se hace todavía. En la cárcel de Victoria no se hace eso. O sea, un sentimiento que tú acabas de expresar de los que están presos es que se sienten abandonados. Completamente. Se sienten rechazo. Completamente. Mire, el episodio es este. La primera semana te visitan toda tu familia. Tú te sientes contento. La segunda semana solamente van tus padres. La tercera semana ya te están mandando la comida y ropa con un vecino. Wow. De la quinta semana no se sabe. La quinta semana no se sabe. Así mismo es. Siempre en la mayoría de los casos aparece ese padre responsable, esa madre que independientemente de lo que su hijo es, siempre está ahí visitando. Y algunos hermanos que te aman de verdad aparecen ahí. Antes de tú llegar a la cárcel, ¿en algún momento te hablaron de Jesucristo? ¿Te hablaron de la salvación? Claro que sí, claro. Yo recuerdo que en el bachillerato, yo fui bachiller en ciencia física y matemática. Estudié en el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte y recuerdo que había una profesora de religión. La clase más tediosa para mí, aburrida, eran esas. Wow. La más tediosa. Yo siempre le pedí a la profesora que me permitiera sacudir el borrador en el patio para volarme y nunca regresar más a la escuela. Le decía a un amigo, llévame la mochila a mi casa
o nos vemos a la salida. Eso era en el bachillerato. El bachillerato. Yo aborrecía la clase de religión. Antes de haber comenzado a tracar. Claro, no, yo ahí era un muchacho disciplinado, claro, pero aborrecía la clase de filosofía y la de religión. La aborrecía. Y en el barrio donde tú estabas, no había iglesia que tú escucharas, alguien no se te acercó y te habló. No, las iglesias de los barrios son más de corte pentecostales. Okay. Iglesia bautista, metodista, básicamente no frecuentan mucho en los barrios. No sé si me doy a entender en este sentido. Mayormente son pentecostales y son conservadoras o ultraconservadoras. Básicamente hacen mucha vida de fe dentro de las cuatro paredes y pierden contacto con esa sociedad. Pero alguien, ¿no te encontraste nunca con alguien claro que te sí, hablara claro que sí. Personalmente, personalmente, antes de estar preso? Personalmente conocí una joven que marcó mi vida. Oh. Claro, esa fue la persona que Dios utilizó para sembrarme el evangelio, sembrarme el amor de Dios. Recuerdo que una vez ella me invitó a la iglesia, le pregunté, ella me dijo a mí que me quería invitar a salir. Yo le dije, contigo me voy hasta el infierno. Wow. Yo pensé que me iba a invitar era para una cabaña. Digo, bueno, una muchachita que se veía bien, una morenita. Pero tenía 18 años más o menos. Sí, yo tenía como 17, 18 años. Oye, eso. Ella me dijo, no, te voy a invitar para mi iglesia. Ah, tú de chiquito. Sí, uno anda. Marcate lo que te iba a hacer. Si no fuera por Jesucristo. Si no fuera por Cristo, fuera un desorden. Mira, la joven me invitó a la iglesia y le pregunté cómo hay que vestirse para entrar a la iglesia. Le pregunté yo a ella. Me dijo, no, ve cómo te dé tu gana. Okay. Recuerdo que fui con una bermuda, llevé una gorra y tenía una bolsita de caja de fósforo que dentro de ella habían bolsitas de cocaína. Para ese tiempo estaba vendiendo cocaína. Para ese tiempo ya yo estaba vendiendo cocaína, droga en la calle, bolsitas de 100 y de 50. A los 17. Sí, 17, 18 años. Sí. Catherine me invita a la iglesia. Cuando entro a la iglesia, recuerdo que ella cantó una canción. Y cuando canta la canción, dijo, esta canción que voy a cantar, quiero dedicársela a alguien muy especial para mí. Su nombre es Joel Ruiz y está aquí con nosotros esta noche. Wow. Fue impresionante porque yo, estando en el banco trasero, ¿verdad? El banco de atrás, vi toda esa comunidad de fe religiosa que volteó para ver quién es ese Joel. Y eso me dio mucha vergüenza. Y de repente cantó la canción. ¿Sabe qué canción cantó esa joven? La canción de una cantante llamada Yadira Coradín. Sí. Que se titula Y visito tu cruz. Wow. Día a día, Señor, quizás te has ofendido. El culto terminó y yo recuerdo que algo me empujó hacia donde ella. Y le dije, tú puedes escribirme en una hoja la canción que tú me dedicaste. Ella estaba hablando con su pastor, le dejó al pastor la palabra en la boca, salió corriendo, buscó una hoja, lapicero y me escribió la canción. Al final le puso con mucho amor y cariño de parte de Catherine. Mas nunca más la volví a ver. Mi vida se volvió un desastre a partir de esa noche. Un completo desastre. Bueno, más desastroso. Más desastroso. Porque ya tú estabas vendiendo droga. Pero a partir de esa noche mi vida fue un completo caos. Wow. Completo caos. Porque... Y ya cuando ya estoy en prisión, esa jovencita resonaba ese afecto de gracia de ella, ¿no? ¿Cómo ver una adolescente evangélica que saluda al pecador con tanto amor y afecto? Para mí eso me marcó. Me imagino que la letra de la canción también tú la tenías resonándote. En prisión, bajo el efecto de la marihuana, yo cantaba en mi habitación esa canción. Wow. Cosa que era incomprensible para el impío. O sea, ¿cómo tú bajo el efecto de la marihuana estás cantando una canción cristiana? Pues mire, yo me aprendí esa canción y yo cantaba esa canción estando en prisión. Wow. Entonces, en la cárcel te llegaste a sentir, aparte de sentirte abandonado, odiado, entonces había un vacío en tu vida. Completamente. Claro, hay un vacío completamente. Había un vacío. ¿Y tuviste algún maestro en la cárcel, algún profesor?
¿Tuviste alguna experiencia con algún profesor que te enseñara algo en la cárcel? No, Se en la enseñan muchas cosas. cárcel operaba para mi tiempo y antes de mí lo que se llama la escuela vocacional, que hasta ahora, gracias a Dios, aún sigue operando, ¿no? Es una escuela que crea competencia en los internos en diferentes áreas, artesanía, tapicería, costura, pintura, etcétera. Y pero para ese entonces todavía las cárceles no tenían convenio con universidades. Recuerden que yo le había expresado hace minutos anteriores que yo entré a la cárcel ya siendo bachiller. Tenía un semestre y un verano en la universidad. Por lo tanto, lo que se dé en la cárcel, yo tengo mayor competencia. Pero sí recuerdo que en la cárcel había un curso de inglés. Y había un profesor que hablaba un inglés perfecto, un inglés con un buen acento, pero era un interno que impartía la clase y el profesor era adicto al crack. Eso era un caos. A veces no asistía a la clase, que se quedó endrogado en una habitación. Bueno, fue un total caos. No era una institución que desarrollaba este tipo de cursos, ¿no? De lenguas modernas dentro de la prisión para crear competencia dentro de la cárcel, sino que era un mismo interno que desarrollaba ese tipo de cursos. Así era. En la cárcel, ¿tuviste algún conflicto en esos 10 años donde te fuiste al bollo con otros presos? ¿Tuviste alguna experiencia de que te hirieran? Dime, háblame, ¿pasó algo así en esos tiempos? Sí, fueron pocos porque yo siempre fui un individuo social. Ok. Sí, claro. Mi papá siempre a nosotros nos decía, es mejor la amistad que el dinero. Es mejor la amistad que el dinero y siempre fui un joven social. Me gusta siempre relacionarme, crear amistades, etcétera, etcétera. Pero sí tuve varios conflictos. Uno de ellos fue cuando peleé a los cuchillos con otro interno y él decidió la que yo no quise decidir, que se le llama la una y la una. O sea, tú te me ves encima, yo te doy una puñalada y tú me das una. ¿Cómo? Sí, Espérate, ¿cómo? sí, ¿Eso es una práctica? sí, la una y la una. Ya, vamos a salir de esto. Yo te me fui encima, tú me das una y yo te doy una. Él decidió, yo no decidí. Lo que hice fue que le intenté agarrar el cuchillo y él me dio una estocada aquí cerca del corazón. Ahí estuve a punto de perder la vida en la cárcel. 12 de la Pero noche. espérate. Y hacen ese tipo, pero es para matarse. Ese tipo no sé si apuesta o qué. No, no era una de apuesta, práctica. fue una discusión que se dio por algo, Ajá. no nos entendimos. Él jaló su cuchillo, yo jalé el mío y nos fuimos a la puñalada. Claro. Él era más alto que yo. Una y una. Cuando él vio que él no podía llegar, no podía llegarme, decidió ya venir con topa encima de mí. Pero esos son acuerdos que hacen. No, Tú me no, das una, yo te doy no, una. no son acuerdos verbales, son decisiones circunstanciales Ok. en medio del problema. Claro. Ok. Entonces, tuviste. Sí, me dio una puñalada cerca del corazón. Eran básicamente las 12, una de la madrugada. La enfermería queda en casa de guardia. La celda donde yo vivía está retirada de casa de guardia. El sonido de los presos tocando caldero con la puerta con un caldero, Sí. llamando centinela, un hombre se muere, centinela. Y ahí estaba yo sentado en una silla con una toalla mojada, sosteniéndome aquí el pecho, ¿no? Porque la puñalada fue cerca del corazón y la policía no venía. Yo recuerdo que le pedí a Dios, sin conocer a Dios, que me dejara conocer a mi hijo. Tú tenías un hijo. En esa Sí, mi hijo había nacido hace 2 semanas. época. Ok. Tenía 2 semanas de nacido, yo no lo había conocido porque estaba prohibido en la cárcel dejar ingresar recién nacido. Pero entonces, espérate. ¿Preso pudiste tener relaciones con una Sí, señora? hay relaciones conyugales dentro de la prisión. Ok. Ya yo conocí a alguien, una joven que me Ok. visitaba y habíamos creado, digamos, una relación. Ok. Ella quedó embarazada, dio a luz y es en ese periodo de su parto donde yo tengo el conflicto con el interno y entonces le pedí a Dios, sin conocer a ese Dios, o sea, sin tener una relación con ese Dios, déjame conocer a mi hijo antes de morir.
Entonces todos los presos, entonces se une la celda 4, la celda 5, la celda 3 y 2, el comedor. ¿A quién fue que apuñalearon? Fue a Joelito que apuñalearon. Y ahí entonces todos los presos de madrugada empiezan a tocar la puerta. Entonces llega el sonido y el clamor de los presos a casa de guardia, y entonces vienen los custodias y me sacan de la prisión, de la celda, y me llevan entonces a enfermería. Wow. Entonces ahí te atendieron. Dios interviniendo. O sea, definitivamente el Señor. No, definitivamente. Dios interviniendo. No puede morir en prisión al hombre que Dios ha escogido en su eternidad pasada para ser predicador del Evangelio. Imposible. ¿A los cuántos años tú conociste al Señor en la cárcel? ¿Cuántos años tú tenías preso? 4 años. 4 años. Claro. O sea que duraste esos 4 años sumido en tristeza, en vicio, en todo lo malo que podía haber. Jugando póker, vendiendo la compra que me lleva mi familia, haciendo desorden, así es. Wow, wow. Entonces, ¿cómo fue esa conversión en la cárcel? ¿En qué momento entendiste que debía cambiar tu estilo? ¿Cómo fue eso? Mira, en la cárcel, en el área que yo vivía, que es el área del hospital, que básicamente se encuentra al frente del penal de La Victoria, en esa localidad carcelaria hay una iglesia llamada Iglesia de Dios Pentecostal Presos en Cristo. Y yo recuerdo que ese domingo yo había consumido marihuana y me había sentado en el patio a recrearme, ver las visitas entrar, pero detrás de mí hay una iglesia pentecostal. Y había un predicador que me llamó mucho la atención porque él decía, mientras predicaba, que habían ángeles volando en la iglesia. Y yo, bajo el efecto de la marihuana, yo quiero ver los benditos ángeles que el predicador está viendo. Otra vez decía, estoy viendo ángeles volando esta tarde en esta iglesia. Mírelo ahí. Y señalaba. Y yo, bajo el efecto de la marihuana, yo quiero ver los ángeles que él está viendo. Y yo no estoy viendo absolutamente nada. Digo, oye, pero ¿qué droga fue la que este individuo se metió? Que yo no estoy viendo ángeles. Y cuando lo que veo el rostro de un compañero... Pero tú no te habías convertido. No, yo no me he convertido. Es lo que me llama la atención. Yo quiero ver lo que él está viendo. Yo no sabía que el texto dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura. Y estas solamente han de discernirse espiritualmente. Sí. Bueno, resulta que el predicador empezó a ministrar. Recuerdo que todos los presos nos habíamos aglomerado en la puerta de la iglesia. Yo estoy afuera de la iglesia, en la puerta, viendo el espectáculo que Dios está montando con el predicador. Impresionante. Pero tengo una nota encima de mí. Yo lo que estoy totalmente drogado y me estoy gozando con el predicador. Pero ese predicador, entre tanta gente, me señaló a mí. Wow. Me dijo, a ti, jovencito, ven acá. Yo dije, ¿a quién? A él. Dice él, no, es a ti. Y no soy yo que te llamo, es Dios. El Dios que me levantó a las 5 de la mañana y que me dijo, ve a la cárcel de La Victoria, porque allí me he provisto un predicador para mi evangelio. Wow. Yo no te conozco ni me interesa conocerte. Después que termine mi predicación me iré a mi casa. Es Dios que te mandó a buscar. Y entré a la iglesia. Yo conozco todos los efectos secundarios de la marihuana. Hambre, sueño, risa. Donde te sentaste ahí te quedas por un espacio de 1 hora 45 minutos. Pero nunca la marihuana te da para que las piernas te tiemblen. Cuando yo empecé a caminar, a acercarme al predicador, empiezo a temblar. Impresionante cómo él sabía la marca de la droga que yo había fumado. Él me dijo, estás temblando no porque te fumaste la que le tumbó los cabellos a la Mujer Maravilla. Estás temblando porque estás frente a la presencia de aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Wow. Impresionante. Wow. Wow. Me dijo 3 cosas que marcaron mi vida. Me dijo, hay una mujer que tú amas, vino aquí una sola vez, quiere volver a verla, pero no volverá. Segundo, dile a tus padres que no inviertan un peso en abogado, en sacarte de aquí. De aquí no te saca nadie. Los mejores abogados de República Dominicana no te sacarán de aquí. Hasta que yo, Jehová, termine mi obra contigo, no te saca de aquí nadie. Wow. Me puso la mano en la cabeza, caí al piso. Nunca había sentido tanta paz como la sentí aquella vez estando en el suelo. Me sentía de libertad. Wow. Recuerdo escuchar que él dijo, pónganlo de pie.
Y me preguntó, joven, ¿quiere entregarle tu vida a Jesús? Le dije, no. ¿Le dijiste que no? No. A Jesús no. Hay unas cuantas cosas que quiero hacer todavía en la calle. ¿Cómo? Hay una cuanta gente que me la deben. ¿Dijiste? Sí, claro. En especial la hermana del difunto. Ella dijo que me había visto, eso no es verdad. La hermana del difunto por el que llegaron preso. Efectivamente. Que era Sí, tu yo lo vi, compañero. claro. Que tú dices que no tenía algo. Tú puedes decir que me viste pasando con tu hermano, pero no que tú me viste matándolo, porque tú no estabas ahí. Gente que me habían dado la espalda, amistades que me habían abandonado. Y dijiste que no quería que aceptar no, al que Señor yo- porque había esa gente. Hay cosas que yo tenía que resolver primero. Wow, ese es Claro. el engaño del diablo. Claro, yo no quiero a Cristo ahora. Hay unas cuantas cosas que tengo que resolver. ¿Y qué te dijo el predicador? Claro. Me dijo, lamento que estás en prisión. Me hubiera gustado que estuvieras de libertad para que tú fueras más lejos, porque las cárceles estrechan. Pero por más lejos que corra y que vaya, jamás te escapará del Dios que te llamó como predicador. Jamás. Del Dios que te llamó como predicador. Jamás. Fueron muy similares a las palabras que me cantó el juez. ¿Recuerda? Sí. Joel Antonio Ruiz Cordero queda sentenciado a 20 años de prisión. Acepta su sentencia, modifique su conducta, puede retirarse. El predicador le dijo básicamente lo mismo. Corre lo más lejos que pueda. Jamás te escapará de Dios. Jamás. Jamás. Entonces, ¿aceptaste? ¿Aún así aceptaste o no? No, no acepté a Cristo. No, me fui. Te fuiste. Claro. Habiendo temblado, Nada. habiendo sentido la paz, no aceptaste. Independientemente de hecho, recuerdo que él dijo, y hay testigos de eso, que él dijo, y para que vea que es Dios que te está hablando, dice Dios que te recuerde cuando te dieron una puñalada cerca del corazón. ¿Cómo él sabía eso? Exacto. Hoy no dice el apóstol Pablo que cuando si entra algún incrédulo o algún indocto, lo oculto de su corazón le manifiesto y postrado declaramos que verdaderamente Dios está entre nosotros. Wow. ¿Cómo él sabía eso? Es indiscutible negar que había un don sobre el hombre, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, no quise entregarle mi vida a Jesús esa tarde. No quise. ¿Y cuándo lo hiciste? Entró una crisis de marihuana dentro de la prisión. Si no había droga dentro de la cárcel, la mayoría de los presos, puedo decir que el 95% de los presos, para soportar el peso de la sentencia, incurren en las drogas. Wow. Claro, sentencia de 30 años, 20 años confirmado. Abandono familiar, abandono social. Asumen como recurso los vicios, ¿no? Y había entrado una escasez de marihuana en el área donde yo estaba, y como al otro día era lunes, yo decidí cruzar para el área del patio, que es más grande. Ahí tenía un compañero llamado McKay, que nos conocíamos de la calle, participamos, éramos parte de un grupo de baile. Y cuando cruzo para donde mi compañero McKay, le dije, McKay, yo quiero que fumemos marihuana, cómprate 100 pesos de marihuana. Él me dijo, sí, vamos a fumar, pero vamos a fumar después que yo te cuente un sueño que tuve contigo anoche, el domingo en la noche. Ese es el domingo en el que el predicador me ministra, ¿no? Sí, sí. En la tarde. Pero el domingo en la noche, el difunto McKay, porque hoy está muerto, McKay tiene un sueño conmigo. Impresionante. Me dice, me soñé contigo que tú y yo estábamos dentro de un cementerio y andábamos buscando la puerta del cementerio para salir, pero no la encontrábamos. Sin embargo, en el final había una pared bien alta donde ni yo encima de ti brincando o a la inversa podíamos atravesar el muro y cruzar para el otro lado. Pero había un personaje vestido de blanco con un cinto de oro sentado en el muro que sonreía y nos lanzó una soga para que nosotros cruzáramos. Y cuando nosotros queríamos tomar la soga, se apareció un personaje gigante vestido de negro. Eso es McKay contándome el sueño a mí. Sí, antes de comenzar a fumar. Antes de comenzar a fumar, claro. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, cuando íbamos a tomar la soga, el personaje gigante vestido de negro se oponía a que nosotros tomáramos la soga. Yo le dije, ¿pero qué pasó? Vamos, cuéntamelo rápido, que quiero fumar. Me dijo, el personaje que estaba en el muro, vestido de blanco, como con un cinto dorado,
riéndose nos dijo, si ustedes quieren tomar la soga y cruzar para este lado, es fácil. Solamente cántenle alabanza al Dios que murió por ustedes en la cruz del Calvario. Wow. ¿Fumaste o no fumaste? Imposible fumar ese día. Imposible fumar. Yo le pregunté, ¿y qué canción cantábamos tú y yo? Él me dijo, una canción que mi madre, porque la mamá del difunto Mackey es cristiana, o era cristiana, ya murió la señora, y ella lo llevaba a una iglesia pentecostal, y ahí se cantaba un coro que decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Okay. Y nosotros cantamos ese coro en la canción, en el sueño. Sí, sí. Y el personaje gigante se fumó y cruzamos hacia el otro lado. Wow. Me dijo, vamos a fumar ahora. Le dije, fuma tú solo si tú quieres. Porque siento que alguien me está mirando. Siento un personaje cerca de mí. Alguien me está llamando. ¿Cómo se explica esto? No sé. No sé. Esto no es método científico. Esto es imposible. Esto es cosa sobrenatural. Te lo está diciendo humildemente un académico, ¿no? Esto sobrepasa el entendimiento humano, pero sentía literalmente que alguien me estaba observando. Wow, wow. Que alguien empezaba a hablar a mi espíritu, ¿no? Y que estaba haciendo un llamado a mi vida. Y así ocurrió. ¿Y qué pasó a partir de ahí? No, a partir de ahí no fumé ese día, pero entonces el próximo miércoles, ya que era de visita, fue el día ya donde Dios me convenció de pecado. Me convenció de pecado. Recuerdo que había fumado otra droga que le llamaban la que le tumbó los cabellos a Sansón. Wow, ¿una droga que llama así? Malísimo. Sí, los tigres le ponen nombre a la droga por los efectos secundarios que producen, ¿no? Y de repente estaba tan mal que me había acostado en un callejón ajeno. Callejón es una habitación, ¿no? Sí, sí. Allá le llamamos la cárcel de callejón. Y Geo, creo que todavía vive el joven y aún está preso, era de la banda de los 42, me dijo, Joel, vete a acostar para lo tuyo. Y cuando yo salgo de la habitación de Geo, que voy para mi habitación, que coloco el colchón, tiendo la sábana y bajo la almohada que me voy a acostar, no pude. Literal, una mano me hizo flotar en el aire. Wow. Literal. Yo me sentía flotando. Cualquiera puede decir que a lo mejor pueden ser efectos secundarios, porque la marihuana es un tipo de droga alucígena, ¿cierto? Sí, sí. Lo único es que yo no conozco a nadie que bajo el efecto de la marihuana haya pensado en Jesús. Eso, ¿cierto, no? No hay forma. No hay condición. No hay condición para eso. Y yo me sentía flotando en el aire y yo podía ver lugares donde yo estaba atracando. Literal. Una voz desde mi interior se escuchaba fuerte y me decía, Joel, ahí te iban a matar. No muriste porque yo intervine para que no muriera. Wow. Y empecé a ver la condición de mi familia por mi error. Cosa en la que nunca había contemplado. Mi padre, el hombre que lo dio todo por mí, hasta hoy. Wow. El hombre que me crió, que me cuidó. Oye, que decía, Joel es la luz de mis ojos. Cómo por causa de mi error, de mi práctica pecaminosa, de mi delincuencia, lo destruí emocionalmente. Y ahí me empecé a quebrar, ¿no? Cómo Dios apeló al sentimiento familiar, tanto que nos amamos, mi hermano Edwin de padre y madre, mi hermanito Eduardo, mi papá, que nos criamos los cuatro juntos, solos, sin mujeres. Cómo Dios apeló a ese amor familiar. Y empiezo a llorar esa noche. Empiezo a sentir y empiezo a ser compungido, a sentir la necesidad de ese Dios del que me había hablado aquella joven, ¿recuerda, no? Sí. ¡Wow! Y empiezo a llorar. Otra vez vuelven esos episodios en mi mente donde yo estaba atracando y esa voz vuelve a resonar en mi espíritu. Joel, no moriste porque fuiste rápido o guapo, sino porque mis misericordias te alcanzaron. Wow. Eso fue ahí. Literal. Es una voz audible que estoy escuchando. Que lo escuche cualquier especialista en psicología. No es una alucinación que estoy teniendo. Estoy totalmente despierto. Sí, porque estaba arreglando totalmente despierto. Por Dios.
Estaba arreglando la cama. Claro, sueño es una cosa, esta sí es otra, ¿no? Estoy teniendo una experiencia real en mi vida. Mi ser inmaterial está flotando en el aire. Siento mi cuerpo flotando en el aire y esa voz me habla desde mi interior. No moriste, no porque fuiste rápido, ni porque eres inteligente. Fue porque mi misericordia te alcanzaron. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Y ese ser, cuando termine esa experiencia, queda mi espíritu, ¿no? Ser inmaterial, vacío y con unas ganas de que alguien le hable de Jesús. Pero hay un problema. Son como las 1 de la madrugada, todos los presos están durmiendo, la iglesia está afuera, los evangélicos también están acostados, pero hay un solo bombillo encendido. Un solo encendido. Cuando yo subo el cipre de mi habitación o mi goleta, buscando que alguien me hable de Jesús. Por favor, alguien hábleme de Jesús. Jesús resuena en mi espíritu. ¿Quién es ese ser que resuena dentro de mi ser? Y que tengo hambre de que me hablen de él. Realmente, ¿qué fue lo que él hizo por mí en la cruz del Calvario? Pero todo el mundo está durmiendo excepto alguien. Es la luz de otro preso que le decíamos el Mello, que estaba descarriado y que le gustaba, tenía por costumbre leer el Apocalipsis después de las 12 de la noche. Ese está despierto. Y voy donde él, le digo, Mello, ábreme la puerta, háblame de Jesús. Como el Mello sabía que yo era un poquitico necio, no quiso abrirme las puertas, pensaba que no sé para qué era, si era para atracarlo, no sé. Me dijo, ve mañana a la iglesia para que te hablen de Jesús. Wow. Pero no me abrió la habitación. No te la No, dio. regreso a mi habitación y no pude dormir. Como si fuera un guachimán, esperando que amanezca para ir a la iglesia de Dios Pentecostal Preso en Cristo, que está en el área del patio del área del hospital, para que me hablen de Jesús. Ahí es cuando amanece. Y me le acerqué al pastor, le dije, quiero entregarle mi vida a Jesús. Wow. Quiero entregarle mi vida a Jesús. Le entregué un cuchillo que tenía, hizo una oración por mí y hasta el día de hoy estoy aquí sirviendo. Aleluya. Hasta el día de hoy. O sea, un Adiós, llamado directo. No, directo. A ti te pasó como al apóstol Pablo. Completamente. Sí, porque es impresionante. Muchos creyentes de diferentes cortes denominacionales hablan de la experiencia de Moisés, pero no creen que otro ser humano de su época puede vivirla similar. Sí. No, yo creo en la historia de Moisés, que pusieron una canasta, ¿no? Y lo arrojaron por el río Nilo. Pero no creo que Dios pueda intervenirte de 5 minutos de disparo y que te pasen los disparos por todos los lados y que Sí, no te... exacto. Eso yo no lo creo mucho. Ajá. Yo creo la de Moisés. No. No, yo creo que Dios puede hablarle a un Pablo, sí, escribe 12, 13 epístolas, pero no creo que pueda haber una intervención divina de Dios contigo. La Biblia, la Biblia, palabra de Dios, en una biblioteca, es un libro común cualquiera. Así es, así es, así es. Así mismo es. Si Dios no interviene en su creación todos los días, no hay forma. Wow. Porque hasta la propia iglesia abandona su rol como iglesia. Pero te llamó Dios directo. Directamente Dios. O sea, ni siquiera cuando el predicador aquel te estuvo diciendo que temblaste. Así mismo. Le dijiste, no lo quiero, todavía hay cosas. Así mismo. Dios directamente. Dios directamente te llamó cuando Una te iba a experiencia acostar. sobrenatural. Bendito sea Dios. Bendito Lo sea impresionante de esto es ver cómo ese ser no me acusa por mis prácticas pasadas, sino que me deja sentir su amor, Dios. Amén, amén. su gracia y misericordia. Eso es Dios. Yo estoy aquí para perdonarte. Eso es Dios. Yo sé que lo que hiciste, lo hiciste mal, pero estaba ajeno a mi conocimiento. Voy a darte vida nueva, voy a perdonarte, voy a hacer de ti un hombre de bien. Wow. Impresionante. Joel, mira, de alguna forma, este podcast, vamos a buscar la forma entre tú y yo. Yo te lo envío a ti y tú lo agarras de YouTube para que se lo envíe a compañeros que yo sé que están presos todavía, que tú conoces, porque ellos deben ver esto.
Desde luego que sí. Ellos deben ver esto, porque si Dios te salvó, si Dios te liberó de la cárcel, realmente Dios lo hizo con un propósito. Y yo no tengo ninguna duda que parte del propósito de Dios al hacer esto contigo es que tú lo reproduzcas, que tú se lo hagas saber a esos hombres que están ahí, igualito que como estuviste tú. Sí, claro, desde luego. Idéntico como estuviste tú, solo, abandonado, con un vacío, metido en droga, metido en situaciones que nadie quiere vivir. Así es. Yo creo que de alguna forma, Joel, este testimonio tuyo hay que reproducirlo, enviándoselo a diferentes personas. A diferentes personas, a presos, amigos que tú tengas presos, que los reproduzca, que lo escuchen. Y hay familias que también hoy atraviesan por situaciones donde tienen hijos en las drogas, hijas en la prostitución. Y es muy probable que Dios pueda tocar ese corazón con un testimonio como este, ¿no? Amén. 4 años, a los 4 años de estar en la cárcel conociste al Señor, lo que quiere decir que duraste 6 en la cárcel. Sí. Ya con una nueva vida. Sí. ¿Cómo es esa experiencia ahí? ¿Ya diferente? Completamente distinta. Ya la cárcel no me pesa. Oh. El jovencito que le tiraba la cantina de comida a la mamá cuando bajaba justicia. Yo no estoy preso por comida. A mí sáquenme de aquí. ¿Eso tú solo decías a tu mamá? Claro. ¿A tu claro, mamá a no? mi mamá. Sí, mi mamá llegó a visitarme a la prisión. Ok. Claro, sí. Mi madre luego aparece en la escena de mi vida. Ok. Desde luego que sí, claro. Haciéndole reclamos injustos a mi padre. Sáquenme de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Busquen dinero. Dios mío. Y ya ahora ese nuevo hombre se deleita en la cárcel. Dios está ahí en prisión. Un hombre en pantalón corto, en franela, pero Dios está ahí en la prisión. O sea, ¿es posible entonces, Joel, estar en la cárcel y sentirse libre? Mire, hay muchas dudas. Porque siempre se ha pensado que el recluso tiende a buscar a Dios con un fin propio. Muchas veces que es un acto demagógico, quizá lo mejor para calmar la ímpetu de la sentencia, digamos el temperamento de los jueces, ablandar el corazón de los querellantes, engañar a la sociedad. Mire, escríbalo con sangre, se lo voy a decir yo. En las cárceles hasta hoy siguen ocurriendo intervenciones divinas y conversiones auténticas. Wow. Gente que le sirven a Dios de corazón, no por ser liberado de la condena terrenal, para nada en lo absoluto. Y yo soy uno de esos casos. Wow. Entonces, ya estando por esos 6 años en la cárcel, te sentías ya libre. Completamente libre. Contento, Cuando feliz, Cristo llega a la vida del hombre, mire, puede estar donde quiera que esté. Oye. Puede estar en el desierto, sin agua, donde quiera que sea. Ay. Hay paz en Cristo Jesús, Señor Esto es nuestro. impresionante. Esto es No, impresionante. eso es increíble, hermano. Eso no puede explicarse a través de ningún libro. Ya no. tú dormías tranquilo. Ay, my God, eso. Una vida hermosa, una vida de tranquilidad. Ahora soy yo que estoy alimentando el corazón de mi familia. Wow. Mami, tranquila. Venimos de un hogar pobrecito, tenga paz. Nosotros vamos a andar en el mundo andando en un avión predicando el evangelio. No se preocupe, mamá. Ahora soy yo que estoy alimentando el corazón de mami. Wow, o sea que se restableció la relación con tu mamá. Sí, ya hubo un buen acercamiento entre mami y yo. Okay, sí. De hecho, mamá muere estando yo en prisión. Oh, sí, que ella murió. Sí, mamá murió estando yo en prisión, claro. Okay. Pero soy yo ahora. Ahora soy yo que le estoy diciendo, papá, tranquilo, viejo, esto no depende de abogado. Olvídese de los juristas, viejo. Los propósitos de Dios son propósitos eternos. Bueno, tú le decías en los 6 años. Claro, ahora ahora en los 6 años. Ahora hay un lenguaje distinto en mi boca. Okay. Claro, y recuerden que yo cargo en mi espíritu la palabra profética de aquel predicador. Nadie
Ningún abogado va a sacarte de aquí hasta que Dios termine de forjar ese predicador. ¿Verdad? Cierto, Ya sí. yo lo tengo ahí presente. No hay forma. Entonces tú estabas... Eso No, yo estoy ahora sometido a la voluntad de Dios para que se forje ese ser que Él dijo que va a ser en mí. Mi vida ahora es lectura y oración, construyendo una espiritualidad como nadie aquí en la calle, como nadie. O sea, que tú leíste la Biblia en la yo- cárcel, no se sabe cuántas veces. Mi tío fue a visitarme una vez, hermano de mi papá, me preguntó, ¿qué quieres que te regale? Le dije, regáleme un diccionario. Y me regaló el diccionario enciclopédico Nauta Mayor. Wow. Buenísimo, aún lo conservo conmigo. Y ya todas mis amistades, dime, ¿qué te regalo? Digo, no me regale nada, regálame el libro. Wow, wow. Regálame el libro, regálame el libro. O sea, en esos 6 años, entonces, Leyendo, orando, construyendo una espiritualidad con Dios asombrosa. Mi vida cambió por completo. wow, Joel. Por completo. Mira, ya cristiano, ya con ese llamado que Dios te dio, dime qué pasó cuando se acercó el tiempo de tú salir de la cárcel. Aquí hay un conflicto ahora con mi padre. Cuando yo estaba sentenciado a 20 años, entonces apelé a la Corte de Apelación, ya había una apelación sometida, y cuando pasó la audiencia en la Suprema Corte de Justicia, la Corte falla a mi favor. A mí me dejan a 12 años de cárcel, me rebajan 8 años, pero a mi compañero le confirman la sentencia a 20 años. Ok. Cuando a mí me dejan a 12 años, yo tengo 9 años de prisión. Es decir, que yo tengo 3 años por encima del derecho para optar por mi libertad condicional, que es a la mitad de la pena. Sí, que Si estoy a 12, a los 6 debía haber sometido, ¿no? Así es. Pero bueno, tengo 9 años y entonces mi papá me dice, todo contento, la familia, por Digo, fin. ya otro hombre. Ya, claro, vamos a tener a Joel por fin en la calle. Wow. Vamos a preparar toda la documentación que por ley hay que someter. Y yo le dije, papi, no. Para la calle no. ¿Cómo? No, me dice, pues tú te estás volviendo loco, muchacho. Pero te estamos esperando como familia durante años. Y hoy que el Señor te permite a ti reducirte la sentencia, tú me vas a decir a mí que no quieres irte de libertad. Le dije, no. Esto parece locura para los que se pierden. Y quizá para aquellos que no son continuistas, pero yo soy continuista. Yo creo que los dones continúan a pesar de la muerte del último apóstol. Ajá. Yo creo en los milagros, en las intervenciones divinas. Obvio, de manera moderada, ¿no? Y le dije, papi, Dios ha dicho que yo voy a ser pastor después del pastor Fermín Cherry. Fermín Cherry estaba en la cárcel. Fermín Cherry estaba en prisión y era mi pastor para ese entonces. Pero también estaba en proceso de libertad condicional. Ok. Recuerdo un jovencito, ¿Tú le dijiste que Dios te había dicho sí. que iba a ser pastor? Mira, en la cárcel de La Victoria había un joven llamado Carlos García Fría, Ok. sentenciado a 20 años por homicidio por haber matado a su esposa. Ok. Un jovencito al que Dios usaba de manera extraordinaria. Recuerdo un día él, mientras almorzábamos, me dijo, así dice el Espíritu de Dios. Cherry se irá de libertad y tú serás pastor después de Cherry. Wow. Literal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nosotros podemos, en nuestro libre albedrío, ¿no? O sea, mi toma de decisión, dame yo a ver si es verdad que esto. Organizamos los documentos para someterlo al juez de ejecución de la pena. Mis documentos se extravían. Cherry somete los papeles para libertad condicional y se va Cherry de libertad. Entonces quedo yo como pastor. Wow. O sea que la palabra profética se cumplió. Bíblicamente nada puede detener lo que Dios ha dicho. Si sale de la boca de Dios. Así es. La pregunta que Moisés le hace a Dios es, ¿cómo conoceremos si el profeta ha hablado de parte de Dios? Ujú. Hay un solo elemento a eso. Que se Si cumple. se cumple la profecía.
Exacto. Entonces fue Cherry. Se fue Cherry. Y quédate tú. Y entonces quedo yo como pastor. Increíble, ¿eh? Pues tengo a mi padre diciéndome que sale y tú no quieres salir. Y yo no quiero salir. Oye, es interesante esto ahora. Ahora el hombre que le tiraba la comida a la mamá, ¿me quiere de aquí? ¡Sáqueme de aquí! Ahora no se quiere ir. Ahora con hambre y deseo de vivir, obedecer al llamado de Dios. Wow. De acompañar a esas ovejitas que Dios estaba formando en prisión, que yo sea su pastor. Ay. Increíble. Y pastoreo por 11 meses en la cárcel. O sea, duraste 11 meses. 11 meses pastoreando. Pudiendo haber salido. Mi condicional era imposible negármela. Era imposible. Jurídicamente hablando, era imposible negármela. Imposible. Para ese entonces no había tanta exigencia como ahora, donde el juez de ejecución de la pena solicita a los internos que le presenten diploma de cursos que han hecho dentro de la cárcel. Como solamente existía la vocacional y yo ingresé siendo bachiller, ya con un semestre y un verano en la universidad, no había tanta exigencia, ¿no? 11 meses pastoreando dentro de la prisión, formando talleres de predicación, formando maestros, dando talleres de evangelización, de célula, capacitando la iglesia, ¿no? Sí. A los 11 meses, cuando sentí que ya mi tiempo había culminado en la prisión, me reuní con la iglesia, le dije, voy a someter mis papeles de libertad condicional. Estoy convencido que Dios me va a sacar de aquí. Convencido. El mismo Dios que me hizo sentir esa paz cuando me quedé aquí para pastorearle a ustedes por 11 meses. Esa misma paz siento que me voy de aquí. Ya teníamos un copastor que era Reinaldo Valera, otro recluso. Y entonces cuando someto mi documento para libertad condicional, así mismo, mi primer encuentro con el juez me dio mi libertad condicional. Wow. Así mismo. Saliste libre. Libre. En el momento que Dios dijo. Sí. Una de las cosas más, no traumáticas, ¿no? Sino que mi libertad llegó un viernes a la cárcel de la Victoria y yo estaba paseando para el área de Alaska. Y por estar paseando para el área de Alaska, hablando con un pastor amigo llamado Idiomar Castillo, no pude escuchar al pasaje, le llaman pasador, voceando, Joel Antonio Ruiz, con ropa que se va de libertad. Yo no pude escucharlo, porque él está voceando mi nombre en el hospital. Yo estoy en Alaska, recreándome con mi amigo Idiomar Castillo, un pastor del área de Alaska, recreándome, yo estoy de libertad. Alaska es la cárcel. Alaska es una área de la cárcel de la Victoria. Entonces no pude escuchar. Entonces cuando el pasador fue al área de Alaska, Joel Ruiz con ropa, y dije, oye, Diomar, me voy. Pero entonces ya el alcalde se había ido. Entonces no pudieron sacarme ese viernes. Tuve que amanecer sábado y domingo dentro del penal. Estando en mi libertad que hace guardia. Para que te despidiera. Oye, fue algo impresionante. Para que te despidiera de tu compañero. De mis compañeros. Entonces fue el lunes ya en la mañana, porque tenían que regresarme al juez de la pena para firmar un documento. Y así fue que pude salir de libertad. Wow. Joel, esto es maravilloso. La gloria es de Dios. Lo que Dios hace. No, las cosas de Dios son perfectas. Yo no tengo ninguna duda de tu llamado. Son perfectas las cosas de Dios. No tengo ninguna duda de tu llamado porque de repente esas son cosas muy extraordinarias. Uh-huh. Porque fíjate que tú duraste entonces casi un año. Sí, casi un año. Sin necesidad de estar, sin necesidad de salir. Uh-huh. Porque te sentías desde los 5 años, de los 4 años ya, uh-huh, ya para ti ese ambiente era un ambiente distinto. Ya perfecto. Dios había obrado. Ahí es que está la cosa. Uh-huh. Es Dios, claro, es interna la cosa. Así es. Es interna. El problema es interno. Es interno, claro, del ser humano. Desde luego. O sea, el asunto no está en otro. Sí. La felicidad tuya no está en otro. Así es. Está en tu interior, en tu mente, en tu manera de pensar. En tu manera, fíjate, increíble, fíjate cómo un año más duraste uh-huh, así es. Preso, a pesar de tu familia, querer que tú salgas, pero ya no te hacía falta la calle. Hermano, hay muchos que están en la calle y están presos.
Sí. Es impresionante. Claro, no, pero claro. Impresionante. Es que están envueltos en sus delitos y pecados. Wow, Ajenos a la voluntad de Dios, aunque estén de libertad. Wow, pero No conocen la gracia de Dios. Qué hermoso. Joel, cuando sales de la cárcel, ya dejando esos hijos espirituales, yo sé que realmente para ti significaba mucho, pero ¿te hizo falta, después que saliste, te hizo falta alguna relación de ellos, de lo que dejaste ahí, de hijos espirituales? Te confieso que no. Okay. No. Yo creo que había cumplido mi rol como pastor y maestro. Había formado, dejé un buen legado y eso me hacía descansar. Es ¿no? el deber cumplido. Eso me hace cansar. Hay un texto muy interesante que dice: la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores, pero después que pare, se olvida del dolor que tuvo, ¿no? Después que yo salí, no tuve ningún tipo de dolor. Básicamente lo que intenté fue inmediatamente cómo establecerme al desafío de la libertad. Okay. La libre comunidad. O sea, ¿en qué te involucraste después de salir? Mira, un problema que pasé es que salí, pero sigo fichado. Las empresas no me van a dar trabajo. Yo pude trabajar gracias a Dios y a un amigo a quien amo y estimo bastante, que es el ingeniero Elio Gómez, el gerente general del Diario Libre, que somos amigos. Él me dio trabajo en el Diario Libre y se hizo responsable a mí. Okay. En su defecto yo no había podido trabajar en ningún lugar porque estoy fichado y las empresas exigen un papel de antecedentes no penales. Okay. No me lo daban todavía para ese entonces, ¿no? Podía trabajar. Para poder trabajar no podía. ¿Y qué pasó con la carrera universitaria? No, recuerden que yo estudiaba licenciatura en sistema, pero el propósito de Dios ya cambia todo. Ahora entonces tengo hambre por la teología. ¿Ya qué edad tú tenías? Yo salí en el 2009, yo tenía ahora 29 años de edad. Okay. Claro. Okay. Yo salí a los 10 años, hice 10 años de cárcel. Okay. Yo tenía 29 años de edad. Entonces me inscribo o me matriculo, ¿no? en la Universidad Nacional Evangélica, la UNEF, donde empiezo a ejercer mi licenciatura en teología. Oh, claro, era natural porque ya tu vida había sido cambiada. Claro, y ahora lo que quiero es capacitarme más en el texto sagrado. Okay. Claro, entonces 2013 hago mi licenciatura en teología, luego hago un posgrado en estudio teológico avanzado en la misma universidad. Pero cuando yo salí, yo soy el autor reconocido, yo soy el autor del crucigrama cristiano. Yo inventé un crucigrama y sopa de letra cristiano. Sí. Eso está registrado con mi autoría. ¿Está el Diario Libre? ¿Salía eso ahora? No salía en el Diario Libre. Yo imprimí 1000 ejemplares de eso. Y cuando iba a predicar a la iglesia, me llevaba 50 y 60 y los vendía ahí en la iglesia. Sí, claro. Yo me estoy sustentando por medio de esas ofrendas que me daban de la predicación, de la venta de mi libro, que es de mi autoría, Okay. crucigrama y sopa de letra cristiano, porque aún no estoy trabajando. Okay. No, aún no estoy trabajando. Es luego, cuando empiezo a vivir en Sabana Perdida, que conozco a Liu Gómez, y ahí entonces empiezo a trabajar en el Diario Libre. Ok. Sí. Entonces, al salir de la cárcel, te inscribiste en la universidad, Sí. estudiaste teología, ¿alguna maestría? Sí, tengo maestría en estudios teológicos avanzados. Ok. ¿Y dentro del mundo eclesiástico tiene alguna función? Claro, yo soy el actual director nacional del Instituto Bíblico MISPA. ¿Cómo? Pertenezco al Concilio de Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Mi obispo es el reverendo Hipólito Suero. Dime otra vez lo que hace ahora. Yo soy el director nacional del Instituto Bíblico MISPA. ¿Qué es el MISPA? Director. El MISPA es el órgano de formación y capacitación teológica de nuestra institución. Wow. Por donde tienen que pasar todos pastores, predicadores. Nosotros tenemos un programa de un pensum de teología y desarrollamos diversos programas de seminarios, charlas, conferencias, talleres, para ir creando competencia en nuestros obreros. O sea, de la cárcel a director. De pasar a ser un delincuente, ahora soy un educador de la palabra. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Eso solamente lo hace Dios.
Eso solamente lo hace Dios. Wow, Claro. wow, amados, de Así verdad es. que es una experiencia. Este Joel es un caso de Dios, de A verdad. Dios la gloria. Qué Es bueno. una experiencia maravillosa el poder haber tenido este testimonio. Y yo quiero de verdad que eso nos sirva de inspiración para nosotros ver a ese Dios maravilloso, a ese Dios de poder, a ese Dios que no descansa, a ese Dios que te saca de la oscuridad, a ese Dios que cuando estás desamparado, estás solo, Él está ahí contigo. Él está ahí contigo a la 1 de la madrugada, cuando ya Joel va a acostarse, Dios lo agarra en una visión y le muestra de dónde lo sacó. Es una cosa de verdad asombrosa. Es asombroso. Dios obra así, no cuando el hombre quiere, sino cuando Él establece. Si hubiera sido cuando el hombre quiere, se convierte la noche esta que el predicador le habló. Pero Dios es así. Y eso es lo que queremos transmitir en este día de manera especial. Tenemos un Dios que está a tu alcance, un Dios que está pendiente de ti, que te sostiene, que te socorre, que te soporta. Ese es el Dios que tenemos. Acude al Señor, por favor. Acude al Señor, no importa el lugar de oscuridad donde pueda estar. Tenemos un Dios que desde la cárcel te traslada a ser un ente útil a la sociedad, que opera, ¿verdad?, trayendo crecimiento a la vida, al ser humano. Ese es el Dios que tenemos. Joel, yo quiero que antes de cerrar, tú me le dé algún consejo a cualquier preso que vaya a escuchar esto, a cualquier joven que esté en estos momentos indeciso, que pueda estar en actos delincuenciales. Yo quiero que tú me le des algunos consejos, que ya tú eres experto en esto. Sí, de paso, yo recuerdo, pastor, que estando en prisión, aún sin ser cristiano, yo tocaba las paredes de la cárcel y decía que la cárcel es una basura para que se pierda un joven como yo. Y con estas palabras voy a hablarle a aquellos que sé que están atravesando por una sentencia muy fuerte. 20, 30 años es demasiado. Sin embargo, hay esperanza y oportunidad en Cristo Jesús. Y ahí, en ese mundo oscuro, donde ustedes creen que ya no hay esperanza, que todo se terminó, sí hay esperanza, lo hay. Y no importa la sentencia por la que esté atravesando, ni lo complicado que sea el expediente. Vengo a decirte que clama a Dios. Busca a Dios. Él está ahí, cercano está de nosotros y está ahí para socorrernos. Y para ese joven que está en la calle, que piensa que está viviendo la mejor película de su vida, no existe un ser humano que pueda vivir y practicar cosas sin que tenga consecuencias. De modo que si este testimonio ha llegado a ti por las vías que sea, es porque Dios te ama y tiene propósito contigo y quiere que la luz del evangelio por medio de este testimonio pues llegue a tus oídos. Wow. Y esa proclamación de ese evangelio, que es el único que puede cambiarte y transformarte, es del que puedo hablarte en este hermoso día. Así que dale una oportunidad a ti mismo, ¿no? A ti mismo, de cambiar tu vida, tu condición y pasar de muerte a vida. Wow, Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Wow. Amados que nos han escuchado, amados que han estado expuestos a este testimonio, Dios te bendiga. Dios te ama. Acude a Él. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios está a tu alcance. La Iglesia Buenas Nuevas está para servirte. Llámanos si tiene alguna necesidad al 809-567-7675. Podemos ayudarte. Llámanos a nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Vamos a estar atentos a ti, vamos a atenderte, vamos a responderte. Así que por favor, no te quedes solo donde estás. Dios te bendiga.